Bueno, pues enseño aquí el huerto cómo va. Mirad qué pintaca que tiene, ¿eh? Qué pintaca. Mirad, mirad, mirad las tomateras, cómo han subido, cómo han crecido los calabacines. Espectacular, ¿eh? Espectacular. Mirad el vallado que le he puesto, que esto mi padre me ha pegado la bulla. Me ha pegado la bulla porque esto en verdad se pone en caña y yo le he puesto aquí un trozo de aquí, un poste de aquí de valla y un alambre. Que conforme vaya creciendo le voy poniendo más alambre. Mirad, ¿veis? Lo tengo atado ahí con las cintas esas. Sí que no lo tengo que hacer. Lo que no tengo que atar lo que es la planta al alambre, porque si no me la corta. Así que lo voy haciendo así, porque si ya os digo, la silla lo tengo para toda la vida. Porque si pongo las cañas se van a pudrir y se van a deshacer. Así ya tengo aquí ya tengo lo que es la línea de tomateras para toda la vida aquí. Con los postes estos, que estos no se van a romper nunca. Ya os digo que ya iré poniendo alambres conforme vayan creciendo. Iré poniendo alambres. Que tengo que hacer ahora, que lo vais a ver en directo, que tengo que hacer para los pepinos. Porque mirad, si es que aquí voy a tener aquí una escampada aquí de hortalizas, madre mía. Si es que no tenía más hueco por los conejitos. Si no, ya os digo yo que aquí planto de todo. Porque aquí cuatro plantas, cuatro tomateras no planto. A mí me gusta tener aquí todo plantado. Y a ver si creo mi mujer que estaba por ahí. ¿Dónde está mi mujer? Mira, que tiene la fresa una hora, la lleva en la mano ahí. Una vez que está más contenta, cógela, vente aquí, dámela. Una fresa que ha cogido aquí. Mira qué fresita nos vamos a comer. La mitad para ella, la mitad para mí. Que no quiere salir, no quiere salir, Toma. no quiere salir. Yo me como la mitad, la otra mitad para ti. Mira la fresita, chavales. Sana, limpia, no le he echado producto, no le he echado nada. Mira qué fresita, buena, buena. La mitad para mí, la mitad para mi mujer. Mmm, ¿ves? Toma, nena, tómatela. Espera que no quiere que le enfoque. Se tapa ahí detrás de De madera. la madera. ¿Cómo está? Está muy buena. ¿Está buena o no? Pues sí, que no me saques. No quiere que le saque. No quiere que le saque. Tengo. Buah, voy a enseñar un poquito. Mirad lo que ha crecido, ¿eh? Lo que ha crecido. Mirad lo que ha crecido. Los pimientos son pimientos de los gordos, de los de asar. Y los de allí, que tengo aquí para separar, los separé con una cebolla. Estos son pimientos de estos de padrón, de estos de como en forma de guindilla. Y estos picantes. Y mirad la tirada que tienen. Y hay algunos que tienen ya la flor, que la tienen ya hecha ahí. ¿Veis la flor ahí? Ahí se va bien. A ver si se ve. Ahí está la flor ahí. Que ya está echando. Mirad la lechuga roble. Cómo está. Que ya las tengo atadas. No sé si no es la mejor forma de atarlas, porque esto me han dicho a mí que me ha hecho mi padre que se ata con gomas. Lo que pasa es que no tenía goma y lo tenía que atar así. Pero bueno, ahí se va cogiendo ahí la cebolla. Mira las cebollacas como están, ¿eh? Cebollacas. Espera que voy por paso por paso. Y lo enseño más de cerca. Veis que la tengo atada con el hilo este de toda la vida. El hilo de las cuerdas estas de los antaños. Y las tengo atadas. Ahí. Pero esto normalmente lo hacen, en vez con las cuerdas se hace con goma, ya os digo que con la goma. Bueno, a ver si... Yo creo que si veo que le aprieta mucho la cuerda, pues tendré que ir aflojándola, porque yo digo que eso se irá haciendo más gordo. La goma, lo bueno que tiene la goma, que es eso, que como son gomas, se va hinchando, va creciendo y se va hinchando, no tienes que estar ahí con la cuerda a ver si la ha atado demasiado, se la va a cortar la cuerda porque está muy el nudo lo tiene muy duro y no abre. En fin, ya eso lo tengo que tener, si no, mañana, lunes, voy en un momento y compro gomas de esas y se las pongo, que todavía estoy a tiempo. Os voy a enseñar la otra al lado. Mira, las cebollas, la pintaca que tienen, chavales. Mirad, mirad. Cebollita aquí roja. Porque blanca no había, la verdad.
Blancas fuimos y no había, nada más que habían rojas. Pero mirad la tirada que tiene. Voy por paso y lo voy enseñando todo, que lo voy a enseñar todo. Y luego voy a poner los palos esos a los pepinos. Mirad las lechugas. Las lechugagas que tiene. Ira, 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 ira. ¡Qué lechuga! Ah, es que no está. ¡Hola, Cristo! Es que tenía el chat, siempre lo tengo quitado, macho. Yo no sé por qué no lo pone. Hola, Cristóbal. Cristóbal. Ahí está, ira, 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 ira. Vamos a poner la bota. Vamos a poner la bota. Lo mismo, digo, esto lo mismo. Esto ya os digo yo que con la cuerda esa tendré que comprar goma y ponérselas con goma. Porque no quiero que me estrangule la cuerda, lo que es la lechuga. Lo he dejado así ahora provisional porque lo hice el otro día. Y lo he dejado así provisional, pero yo digo que la cuerda esa, si se va haciendo más gorda la lechuga, al final la corta y no me gusta eso. Así que luego mañana lunes ya iré a comprar unas gomitas de esas, las gomas estas que llevan los carteros. Esa goma se la pongo ahí y ya os digo, como goma, conforme va creciendo la planta, se va hinchando y no corta a la planta ni nada. Bueno, y mirad las tomateras aquí. Madre mía, cómo van las tomateras. Las tomateras que tiene un tomate por aquí, mira, mira qué tomatito tiene, mira. Mira, 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 mira qué pinta acá. Mira qué tomate. Mira qué tomate, chavales. Buah, y porque no, los móviles no transmiten el olor. Si no, madre mía, el olor a tomatera que hace. Espectacular. Buah, huele a tomate, pero puro, puro, chavales. Y no le he echado nada de químico ni nada. No sé si le echaré, tendré pensado echarle un poquito de azufre. De este, porque es que ya os digo que aquí las hormigas, si no le echan nada, al final van a acabar con ellos. Mirad, os enseño aquí más. Mirad, chavales. Estas son las berenjenas, que también ya han cogido. Esta compré 3, pero en un CPO me vino otra, venían dobles. Así que tengo 4. Berenjenas, creo que son berenjenas negras. Pero mirad, ya va cogiendo altura. A este se le cuesta un poquito más. Esta, la berenjena aquí, le cuesta un poquito más. Un pelín más, pero bueno, me lo van tirando a su ritmo. Bueno, las tomateras, mira cómo están las tomateras echando ya flores por todos lados. Mira la tomatera echando flores por todos lados, chavales. Vamos a comer aquí tomate, voy a poner un puesto. Voy a poner un puesto ahí de tomate aquí y de hortalizas ahí, todo a 1 euro. Barato, bueno y bueno, bonito, barato. Y estos son los alficosos que nos gustan a nosotros, aquí los alicantinos, que ya os digo que son como melones. Es la misma mata que el melón. Es que es la misma. Pero ya veréis que son como pepinos alargados. Que a ver, si lo habéis visto el vídeo, os lo pongo en una foto. Pero tiene la misma mata que los melones. ¿Sabes? Los melones están aquí a la punta. Y es que tienen la misma mata, es la misma mata. Pero ya ves tú cómo son verduras diferentes. Madre mía, cómo están las tomateras. Tomatera que lo tengo aquí enganchado con alambre. Que si lo ven los abuelillos, ay que me caigo, si lo ven los abuelillos viendo cómo tengo atadas las tomateras, me van a criticar, pero me van a criticar. Eso se hace con caña, que eso no se hace así, eso se hace con caña. Bueno, yo no tengo espacio para poner las cañas, así que si pudiera poner caña la hubiese puesto, porque yo a mí me gusta hacerlo a lo antiguo, como se hacía antiguamente, pero yo os digo, las cañas no van a durar hasta el año siguiente, eso se van a pudrir y se van a romper. De esta manera ya tengo puesto todo lo que es el palo. Luego ya os digo que tiraré más alambres conforme vayan creciendo. Y este lado, pues ya os digo, se quedará para las tomateras para el año que viene. Y ya lo tengo todo ya puesto con alambres, que los alambres y esto durará pues media vida durará. Las cañas, ya os digo, si ponéis cañas, se pudren al año siguiente y hay que volver otra vez a poner cañas. Y además no van a molestar luego para trabajar la tierra, porque como están por alto, luego ahí para trabajar la tierra, ahí eso no molesta. Las cañas sí, porque se hacen ahí un habitáculo de caña ahí, como una choza ahí de caña, que luego a ver quién se mete por ahí dentro para coger los tomates. En fin, yo lo he hecho así, ya os digo que no lo voy a atar tan apegado a lo que es. ¿No ves cómo lo tengo yo atado? ¿Veis? No va a estar lo que es la mata pegado aquí, porque ya os digo que si lo atáis directamente aquí al cable, sí que lo podré, se puede cortar lo que es la mata y se puede
y la secáis, se puede fastidiar. Así que veis, yo iré dejando así, atándolo así, para que no esté tan tensado. Conforme voy haciendo otro, vaya creciendo, haré otra línea de cable, en fin, con lo que la mata me pida. Pero siempre lo voy a dejar más alto que la mata, para poder atarlo, ¿veis? Como lo tengo yo aquí. Porque si lo dejáis por bajo de la mata, ya os digo que la tenéis que dejar así, luego la mata se cae para atrás, entonces lo tenéis más. Siempre el cable, yo lo voy a dejar siempre la mata que esté por encima de la mata. ¿Vale? Que siempre el cable sea más alto que la mata, para no tenerlo pegado al cable y que pase eso, que se corte. Bueno, no me rollo más, enseño aquí los calabacines, que los calabacines sí que van apretados, pero bien, bien, bien. Han caído 4 gotitas, pero bueno, se ha notado, ¿eh? Para que tengo que pasar por aquí por los cables. Ahí está. Mirad la pintaca que tiene de liado yo aquí a plantar calabacines, chavales, y la ha liado aquí, que cuando empiece esto a crecer se van a estar molestando una a otra, pero digo que a mí me gusta plantar, hay hortalizas ahí para aburrir. A mí yo para plantar 4 hortalizas y 4 tomateras no planto nada. Ahí que me dé para ahí, de que sobre ahí. Luego tengo familia, luego para mis primos, para el vecino también. Aquí somos toda una familia. Toda mi mujer también lo dijo el otro día, que dijiste el otro día. Dice, cuando lleguemos a mis suscriptores, hago una rifa aquí con hortalizas y os lo regalo aquí. Os he hecho una rifa aquí para que le toque una cesta aquí de hortalizas que aquí, ojalá tuviera yo aquí un bancal para regalarlo a todos. Y no tuvieras que ir a comprar a los supermercados, que los supermercados nada más que hacen que engaños y mentiras todo. Vas a gastarte un dinero de hortalizas que te gasta, un dinero de hortalizas que piensas que está buena y luego es aguachirri, como digo yo. Esto tendríamos que hacer todo el mundo, chavales. Todo el mundo tendríamos que hacer. Y el que no tuviera el campo, pues nada, en casa, con 4 cajas y con 2 sacos de tierra se puede hacer un huerto también perfectamente. Y las terrazas de las casas también, utilizarse. ¿Para qué están las terrazas de las casas? Tiene mi madre ahí, vive igual como yo, vivimos en un piso y las terrazas, que yo a veces subo a ver las terrazas y nada más que hay ahí un sitio ahí que se puede hacer de todo ahí para plantar, lo que sea, para dar un poquito de naturaleza en los sitios que hay pisos, en la zona urbana. Pero nada, ahí está todo desaprovechado y todo. Se podría hacer, la verdad. Con 4 cajas aquí, con 2 sacos de tierra, puedes plantar 4 tomates y 4 lechugas y 4 cebollas. Mira, me enseña el pepino, que estás ahí en altura. Voy a enseñar el pepino. Espera, que estoy con las sandías. No, estabas con los calabacines, pero es que mirad cómo está esto lleno, ¿eh? Allí hay uno muy grande. Mirad cómo está, cómo está, cómo está. Esto va creciendo, va echando otro ojo y conforme va echando otro ojo, otra línea de calabacines. Madre mía, me he vuelto yo loco aquí plantando aquí calabacines, chavales. Mirad qué pedazo de calabacines hay aquí. Ya no se los quito. Os dije en el vídeo que digo, bueno, al final de este mes no le dejo. No le dejo que produzcan, pero mirad el tirón que tiene ya todas las matas. ¿Cómo no le voy a dejar ya que produzcan? Si esto ya está muy bueno ya para producir, que lo dije en el vídeo. Digo, bueno, hasta finales de mayo no dejo lo que haga. Pues mirad cómo está. Ya se ha caído 4 gotas y no veas el estirón que han pegado. Eso lo tengo que dejar ya sí o sí. Chavales, eso ya es una buena mata ya para dejar ya que empiece a cosechar y que empiece a tirar ya. Ya os digo que está saliendo ya de todo, menos las berenjenas, que no, las berenjenas les cuesta un poquito más. Se ve que las berenjenas les cuesta un poquito más, pero digo, ya hay de todo, las cebollas ya han cogido muy bien, las lechugas están ya en pleno auge, los pimientos ya están echando la flor, ya veis tú cómo están las lechugas. A tope, y las tomateras ya veis el estirón que tiene. Y las sandías, ahora vamos por las sandías. Es que mirad cómo está, le he enseñado, sí, este lo habéis visto ya. Mirad. Qué pedazo de calabacín. Ya la vamos a empezar aquí con la sandía. Las sandías, mirad lo mismo. Si es que ya os digo que para poner 4 matas no pongo nada. Esto va a tirar para allá. Madre mía, a ver cómo los arreglo. Por eso quería hacer algo que iba a hacer ahora en directo. A ver si me da tiempo. Poner aquí, hacer otro palo como este. Como están las tomateras. Aquí, ponerlo aquí porque quiero que los pepinos vayan también en alto. Como no los voy a dejar que se hagan muy grandes, eso no le va a pasar nada. Porque estén en alto
Y así, pues esa línea de pepinos va en alto también. Y así tengo el melón por un lado y las sandías por el otro. Porque si la sandía y los melones sí que tienen que ir por abajo, porque se hacen grandes y del peso se podrían romper. Mira cómo está aquí esta. Mira, 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 mira. Mirad qué sandía, chavales. Mirad qué sandía. Y está echando por todos lados. Si es que está lleno de flores, chavales. Si es que está todo lleno de flores aquí. Eso ya se lo voy a dejar ya, que mirad Mira, cómo ahí está la está muy mata. grande. Mirad otra aquí, mi mujer. Ah, sí, mirad. Si es que está todo lleno. Está todo lleno. Lleno, lleno. Mirad cómo ha pegado, cómo ha crecido la mata. Yo dije, al final de mes le dejo, no, pero es que ya se lo tengo que dejar ya, que mira cómo está la mata. Si es que esto no es normal, mirad, ha caído 4 gotas y no veas cómo el empuje que ha pegado. Aparte también los riegos que le pego yo. Unos buenos regados ahí. Y luego ya estamos aquí con los pepinos, que ya os digo que los pepinos, mirad cómo están ya. Digo, no, mira, este sí, porque este todavía se ha quedado chatín. Este se ha quedado todavía chatín ahí. Y sí, si hace algún pepino sí que se lo voy a quitar. Pero este, mira qué pedazo de mata. Mirad qué pedazo de mata, ya no le quito pepinos. Esto ya se queda aquí. Mirad, ya está echando pequeñines. Pero esto ya se queda aquí, mirad, está echando de todo ya. Esto ya es una buena mata, mirad. Si es que esto ya es una buena mata, chavales. Mirad, de una semana, ¿eh? Una semana está echando pepinos ahí por todos lados. Mirad todos los pepinos que tiene. Por eso os digo, esto lo voy a poner en alto. Y así esta línea de pepinos, pues deja libre este bancal de aquí y este trocito de aquí, para la sandía y los melones. Eso es lo que quiero hacer ahora. ¿Veis? Voy a enseñar otro pepino que hay más gordo. ¡Guau! ¿Cómo está este? Mira, mirad mi mano, ¿eh? Mirad mi mano, chavales. Mirad mi mano. Mirad que pepino. Ya os digo, un poquito más grande ya los cosecho. No me hace falta hacerlos más grandes. Pero mirad mi mano y mirad el pepino. Madre mía. Qué pedazo de pepino, chavales. Y aquí hay más, si no, si está lleno. Si está lleno, mirad el otro. Mirad. La mano, que ponga la mano. Eso ya es una buena mata ya. Si mirad la hoja. Mirad la hoja de la mata. Mirad mi mano y mirad la hoja. Yo tengo una buena mano, ¿eh? Eso ya os dije ya a finales del mes, pero qué va. Ya eso ya las estoy dejando que coseche. Y ya os digo, todavía no he puesto azufre porque mirad, es que hay unas hojas que le están atacando los bichos. Y son de estas hormigas, de estas que hacen, no sé cómo se... Aquí le decimos que hacen garrapatas, son garrapatas de las plantas. Y se ve que las cosechan las mismas hormigas. A ver si os enseño alguna flor. Ya ves que todavía hace un poquito de fresquillo, que ahora cambió otra vez el clima. Ahora vamos con, mira, mi mujer con la chaqueta puesta y yo con los pantalones largos, que ha cambiado el clima y con el frío pues se han recuperado un poquito, pero mirad, ¿veis cómo está esa hoja de arruga? Esa porque por aquí está lleno de hormigas de estas que están haciendo las garrapatas, por eso el azufre se las carga. No se las carga, sino que los huelen y se van. Y aparte que el azufre refresca la mata y le da oxígeno también, creo. Pero mirad, estos son los melones, ¿eh? Estos son los melones que todavía estos están haciendo la flor. No hay ninguno todavía. Sí, hay detrás de ti. Hay algunos chiquitillos, pero... Detrás de ti, justo. Un poco más atrás. Un poco más atrás, a ver. Un poco más adelante. Ahí esa mata, justo. Más adelante. Más adelante. Ahí. Mirad, ahí se ve un poquitito. Ahí se ve uno. La verdad es que es chiquitín, ¿eh? Y luego cómo se hacen los melones, los pobres. Cómo se hacen de grandes, chavales. Mira cómo empieza, ¿eh? Empieza con una flor. Empieza con una flor de aquí. La flor llega a la abeja, poliniza, pum, y de ahí empiezan a coser los hilos de la flor y sale el fruto, chavales. Son hilos. Son hilos que se van cosiendo y como digo yo, ahí sale el fruto. Esto es increíble, chavales. Cómo crece todo. Sale todo de la tierra. Toda la tierra. Mirad qué pintaca de huerto, chavales. Qué pintaca de huerto. Yo lo planto así. Hay gente que lo planta haciendo caballones y los pone ahí. Yo los planto así en llano y luego les hago una balsita para que se aguante
el agua y la lluvia, si llueve algo, que se aguante ahí como estilo, como una piscinita ahí, que se quede toda el agua estancada ahí, no se cuele para abajo ni nada. Y mirar, da igual como lo plantes, si lo cuidas y lo mantienes, da igual que lo plantes así, WhatsApp va a salir igual, chavales. Mirad qué pintaca de huerto. ¿Se ve bien? Sí, sí que se ve. Impresionante, ¿eh? Impresionante. Ahora quería poner los palos aquí a los pepinos para hacer la tirada esta. Y aquí está lo que es la fresa, la planta de la fresa. Ahí tiene otra, creo, ¿no? ¿Hay otra ahí? Sí, pero se la están comiendo los bichos. Sí, sí se están comiendo. Se la están comiendo los bichos. Hay otra y verde por ahí. Que Mira. se está comiendo, pero es que ya no es tiempo de fresa, yo creo. Mira, mira. Sí. ¿Qué ha pasado aquí? Ah, se había quitado un poco ahí. Se está secando, bueno, pues ahí mientras que vaya haciendo. Y es que ha hecho calor, ha hecho frío, me ha quemado, os tenía que decir, me ha quemado todas las cerezas. Este año ni las pruebo. Porque ha hecho calor y del calor me las ha secado todas. Todas. Con toda la flor que tenía el cerezo, digo, guau, este año me voy a hartar a comer cerezas. Miau, miau, miau. Las ha quemado todo el sol, ya digo que el clima que estaba haciendo no era normal. De ahí la empuja que tiene toda esta hortaliza, que todavía tenía que estar creciendo, pero bueno. Ya os digo que la voy a dejar ya como que vaya echando fruto y empezar a comer en breve. Pero yo digo que la cereza, nanay, nanay. Las ha quemado todo el clima ese de calor aquí, en pleno, que estábamos en marzo, con pantalones cortos, como un clima de aquí de verano, chavales. Así que este año me quedo así, sin comer cerezas. Así que nada, bueno, quería enseñaros también, vamos a ir para allá y lo enseño. Quería enseñaros también la estructura de la casa, cómo había quedado, que ya lo tenemos más o menos claro, donde ya tenemos cómo es los planos ya hechos, donde va a ir cada cosa. A ver cómo tenemos cómo se dice la palabra, no me sale ahora. La distribución. La distribución. Vamos a enseñarlo. Mira, está aquí la Yumi. La Yumita. 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 Está vieja la pobre. Está mayor ya. Está muy mayor. Bueno. Vamos aquí que ya hemos llegado. Mirad. Mirad, 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 Mirad qué pintaca, chavales. Yo te lo estoy ya viendo ya aquí. Ya la estoy viendo ya aquí, ya la casa montada y todo aquí ya preparado. Bueno, pues explico. Estos, que lo tengo aquí provisional, esto es para hacernos una idea. Esto sería lo que es el porchado, ¿lo veis? Ahí en palos de madera, los tarugos de madera. En cada esto de uno iría uno. Luego esto iría, cada bloque iría reforzado con ladrillo de esto que a la vista, como está lo de la pérgola de aquí, que tengo creo que un vídeo. Creo que tengo un vídeo, a ver si lo puedo hacer. Ahí como está eso reforzado ahí. ¿Veis? Con el ladrillo que a la vista o ya veremos. Otra cosa que nos guste. Y luego la puerta entrarías por aquí, una escalerita, entrarías por aquí. La puerta y aquí tendríamos el cuarto de baño, que lo dije que iba aquí. Y luego la habitación nuestra aquí. Luego el comedor estaría en esta parte de aquí. Y luego lo que es la cocina, ¿vale? Que estaría abierta. Le haré también ahí a mi mujer, que me ha dicho que le gusta como una mini isla ahí, una mini barrita ahí, con dos taburetas ahí, por si queréis desayunar ahí dentro o lo que sea. Y luego aquí la mampara que os dije de cristal, pasaría aquí a la terracita, con la mesa y todo eso ahí, pues para, digo yo, para desayunar y ver las vistas aquí de la montaña y en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego el porchadito ese de ahí, pues hay un tejado ahí, pues ya os digo, que pues para estar ahí, si quieres salir de la caseta, que como me sobra eso, pues ahí haré yo un porchadito. Lo haremos, la caseta irá a un agua, así, os hagáis una idea, y luego el porchadito este de aquí lo haremos así, para abajo, ¿vale? Porque si me pega, para que si llueve, que no me pegue el agua ahí, así tenemos como una especie ahí de barrera, así un poquito para abajo, para que no me pegue el agua ahí. Y ahí está, chavales, y a ver si esta semana ya me voy a liar a comprar. Me voy a comprar palos de los tarugos, eso de madera de 12, porque ya os digo, los de 12 entran justos ahí,
habrá que pegarle ahí clavos, ponerle mortero, reforzarlo bien, luego la tapa de cemento ahí, eso se va a quedar duro, 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 duro ahí para toda la vida, ya lo iréis viendo. Y nada, voy a hacer eso antes que se me haga de noche, porque se me haga de noche, a ver si mi mujer me echa una mano. Nena, voy a poner ese palo ahí y tiro el alambre ese que me queda ahí, porque me queda solo eso. Me queda eso solo de hacerlo de pepino. Esta parte de aquí, ya os digo lo que iba a hacer aquí, tengo el palo ya preparado, el alambre. Y luego ya, pues esperar a que vaya creciendo lo que son las matas y ir tirando de alambre. Y os digo que se va a quedar ahí para toda la vida. Se va a quedar eso ahí, pues ya digo, para plantar tomate. Y como está en alto, pues no me va a estorbar. Así que voy a clavar ahí el palo ese antes que se me haga de noche. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a poner caña. Bueno, los güeretes me estarán mirando si me ven. Eso sí no se hace. Eso se pone caña. Pone caña ahí. Ay, que me pincho. Puede haber tirado para allá. Lo ponen aquí. Vente por aquí. Que me suba los pantalones que me va a ver los pesosillos. Te veo la cuchilla. Espérate, a ver dónde me planto. Ah, bueno, vamos. Pues esto como está mojado, encuentra de lujo. Y esto es lo mismo, pues aquí ya, pues, que no quiero plantar tomateras ahí. Sí, ya, porque se tiene que plantar tomateras ahí, sí. Pues aquí lo mismo, aquí ya, pues, para plantar pepinos. Y todos los años, pues, pepinos aquí y tomateras, ya lo tengo hecho. Esto está fuerte, esto no lo quita nadie. Se queda ahí para toda la vida. A coger el alicates. Vaya huerto, vaya huerto. Vamos a tener que poner. Ahí en la curva pasa mucha gente con los coches, luego ponemos un cartel. ¿Has enseñado el tomate? Sí. Enseña todo ya. ¿Y el pimiento? Ponemos un cartel ahí en la curva y ponemos un cartelito. Oye, se ve hortaliza barata. Barata, porque tirarla no la voy a tirar. Prefiero regalarla antes de tirarla. Las cosas no se tiran. Las cosas no se tiran. A ver, esto lo vamos a poner por aquí. Ya os digo que la altura. Lo mismo tiene que estar siempre el alambre más alta que la mata. Espera, que me voy a Así echar un como poco de la coca. Tú mira al suelo, no te caigas, a ver si te va a caer por No. Ante todo, la seguridad tú primero. La seguridad tú primero. Tú tranquilo, rey, que no me caigo. Gracias, reina. ¿Necesitas ayudar? No me ayudes, tú no, me estás ayudando bastante con la cámara. Ah, me alegro. Imagínate hacer eso con una mano. No puedo, No, no puedes, no. no puedo. No. Vaya empujada que tiene aquí. Si es que cuando empieza esto a crecer, yo por aquí va a ser una selva. Voy a tener que ir así como. Pero es que el calabacín ese tiene un color y un brillo. Luego te voy a enseñar. Dile lo de. Lo de tu padre, lo que Dile lo de mi dice, padre, de antaño. que no se puede señalar el calabacín. No se puede señalar el calabacín. Que se Pero solo el calabacín. solo la mata el calabacín. Si lo señalas con el dedo se seca, dice. Esto es muy alto. Todavía no Pues está muy cosas alto. A ver, de antes. solo de antaño. Cosas Antaños. De antaño, de lo antiguo. Ten cuidado. Y ahora va y tenéis un vecino así que. Un vecino así que no os lleváis muy bien y tal, y planta de calabacín, empezáis a señalar, cha. Empiezas a secar los dos.
No creo, yo por... La verdad es que yo... Oye, pues si lo dicen es por algo. La verdad, lo dicen es por algo, no lo van a decir por decir. Que sea verdad o no, no lo voy a averiguar. Porque prefiero no hacerlo a hacerlo y que sea de verdad. Y que me seque a mí los calabacines. Puedo hacer la gracia. Eso es mentira, esa no, tal, no, y luego lo haces y pum, y se te seca. Que a lo mejor no ha sido por eso, que a lo mejor se ha secado porque cualquier bicho le ha picado o lo que sea y se ha secado. Pero bueno, basta que hagas una cosa que te han dicho para que lo hagas y pum. Voy a bajar esto un poquito porque me he venido arriba y lo he subido muy alto. Yo creo que ahí está bien. Ahí está bien. Ahí está el dibujo. Mira ahí, esa mata, que la estoy viendo desde aquí, tiene como 3 calabacines ya, pero no voy a señalar, ¿eh? Tiene como 3... ¡Ay, que se me va el móvil! Ahí. Se tiene como 3 ahí. 3 calabacines. 3 calabacines. ¿Lo he dicho? Cada ojo. Ese tiene como tanto, otro tanto. Pero es que ese me llama la atención porque se han plantado a la vez, han empezado a echar a la vez y este está muy grande. Y está muy grande. Y las sandías son súper graciosas. Súper gracioso, ¿eh? Súper graciosas, tan chiquititas. Vamos a echarlo para acá. Voy a ver las sandías. Esto va a crecer en 0, coma. Esto va a crecer en 0, coma. Mira, Mira a ver el palo si se cae en la cabeza. no, Voy a hombre, estirar yo aquí. no. Espérate un segundo. Mira para arriba primero. Porque como tiro yo de aquí, ¿sabes? Capaz que se viene el palo para acá. No tengo que poner otro alambre ahí detrás. Esto no se cae, ¿Eh? no se cae. Mira, aquí estaba viendo yo Está ya puesto. la sandía sí que la puedo señalar, ¿no? Sí, la sandía sí, hija. Hola, Samara. Hola, Mira, Samara, Sami, hija. mira, si es que no vienes a ver la fruta, mira. Mira esa que chiquitita, qué sandía. No, sí que se ha movido el palo, ¿eh? Sí, pero no para caerse. No, pero porque está bien hondo, porque como le he echado agua, como lo regué el otro día. Mira, uy, que me voy de varas. Mira Pues, esa, cuidado mira. con el hecho que le estás pisando ahí. Mira. ¿Por qué? No, no estoy pisando. Cuidado con No, las no, matas, aquí están muy grandes. no la estoy pisando. Mira. Es otra sandía de esas rayadas. Por aquí había más, ¿eh? Que es que José no las ha... Esto mucho, pero hay un montón. Mira, ahí hay otra. Qué graciosa. Mira qué graciosa. Porque a ti te gusta la sandía. Mira, aquí otra. La que se queda tan cerca. A ver si vemos más. Mira que le voy a poner esto para Mira. acá. Aquí hay otra. Mira. 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 Dime. Hay un montón. Poner esto aquí. Ahora voy a poner el cable este para acá atravesado aquí para que haga también más fuerza ahí. Has atravesado todo por aquí, ¿no? Claro. Hasta allí. Lo puedo hacer. Ahí está. Y ahora aquí con esto de aquí, yo ahí me sobra. No vale que sobre, no falte. Y esto lo pongo aquí. Y ese palo no vaya a ningún lado. Espera que me eche un poquillo más para atrás. Ese Si no... palo no va a ningún lado. A ver, le doy un poquito más de presión.
Pero me pongo aquí y estoy más a salvo. ¿Has visto, Sammy, cuántas sandías? De un día para otro, todas las que han salido. El otro día cuando viniste no había ninguna y mira todas las que hay ya. ¿Está llenado de tierra bien? Ahí está. Está bien. Ahí está. Menos mal que lo regué el otro día. Y se ha hundido más, ¿sabes? Si no... Espera, que ya me Eso arrimo. de ahí que estaba en seco, ya, se ha quedado esto para toda la vida aquí. Eso es lo que voy a hacer. Mira. Se ha de quedado ahí cerca. para toda la vida. Lo has enganchado ahí, Para toda ¿no? la vida. Y ahora tengo que coger los estos, espérate que voy a por ellos. Y sí, está ahí. Voy a coger los apaños. No sé si está abierto o cerrado. A ver que no me mate por aquí. Vale, chavales, ya estoy aquí. Y ahora ahí, con los apliques estos de toda la vida, con las cuerecitas, ir atando cada una. A ver. Ese palo ya se va a quedar ahí para toda la vida. Voy atando. Ten cuidado de no pisar las matas mucho. Hay que dejarlas por arriba. Ay, mira, si es que hay... Uf, hay un montón. ¿Veis? Yo siempre aquí. Engánchate ahí Espera, y cuando crezca, que me lo acerco un mismo. poquillo. Que vaya, que no esté atada al alambre, si no ya os digo que lo corta, ¿eh? En un momento dado cuando sea grande y si se tiene que atar porque está al lado de aquí, del alambre, pues se pone un cachito de madera o un trocito de cartón ahí y ya ponéis ahí, y ponéis la mata y eso ahí, gracias a que no se corte. Y buscamos soluciones rápido. Así de pequeñita y que se vaya cogiendo. Hagáis el nudo muy grande, que no se estrangule. Muy fuerte, perdón. Ahí. Sale siempre hay un huequecín ahí. ¿Veis esto que tiene? Mira. Me cabe hasta casi el dedo. ¿Veis? Así. Y luego la voy atando aquí. Tampoco hace falta que esté tan tensado. Que esté un poquito así levantado. Le vais dando forma a vosotros poquito a poco. No hace falta ahí que esté la mata ahí rígida ahí como si estuvieran viendo un sargento. Ahí firme, firme tampoco, ahí que esté la pobre ahí. Ahí. Claro. Hay que ir dirigiendo la mata. Hay que ayudarla, no hay que... Un sargento, dice. Un sargento ahí firme, ¿veis? Ya está. ¿Veis tú el hueco que todavía queda aquí? Luego esto irá creciendo, le pondremos otra línea, ya os digo, y si es un momento, yo lo voy a poner siempre por encima de la mata, como estáis viendo ahí, que llega un momento ya que se hace muy grande, no creo yo que se haga muy grande, pero bueno, es que se hace muy grande y tienes que pegarle al cable, al alambre, pues nada, un trocito de cartón ahí, se lo envolvéis ahí y ya ponéis la mata ahí y ya no se corta. Bien, un nudito ahí atado, pero que no esté tan fuerte, tan apresionado ahí y a tirar. Y los pepinos, ya os digo, los pepinos no pesan, la mata lo aguanta, el peso de los pepinos. Este ya tiene también. Los melones y la sandía no lo aguanta, por eso los melones y la sandía van por tierra.
Por eso tengo que dejarle, por eso pongo los pepinos en alto. Si no, los pepinos también los dejaría por tierra, pero bueno. ¿Veis? Y que siguiendo aquí. Ya os digo que mañana iré a comprarle goma y se lo pondré bien a las lechugas. ¿Veis? ¿Veis? Esta de aquí está aquí. Por la talla de aquí abajo. Nunca tenerlo, mira, ven aquí que lo enseñé. ¿Veis? Así no. Así no puede estar. ¿Veis? A ver que lo veo mejor. Así pega ahí atado, así no. Que tenéis que hacerlo, pues le ponéis un trocito de cartón así y que esté separado. Y luego el nudo que no esté tan fuerte. Pero así a pelo, en seco, así como digo yo, pelo no. Porque yo digo que corta la mata. La corta. ¡Fua! Voy con los mosquitos estos. Ahora cogéis una de estas de aquí así. Y vais atándola y dirigiéndola. Si es que es una pequeña ayuda. Ayudáis a la mata a crecer. ¿Eh? Y ya está. Esto lo pones por aquí y que vaya ella enredándose. Pero ella no está, ahí no está atada. Ella ahí no está atada. Ella se puede mover y puede hacer lo que quiera. ¿Veis? Sí. El nudo ahí. Y ya los pepinos, conforme vayan creciendo, pum, se va cogiendo y la mata aguanta ese peso de los pepinos, aguanta. Ir haciendo. Para acá y ir haciendo. Y así. Y no se va a caer porque como tengo enganchado de la estructura del hormigón, se ha metido un buen palo, me ha metido un buen cacho, sí. Se ha metido un buen cacho ahí, eso va a aguantar ahí bien, me ha aguantado. Si no, ya lo veréis. Si no, ya lo veréis. Mira qué pepinaco este, ¿eh? Espera que me Mira arrimo. qué pepinaco aquí. Vete por ahí. Vete por ahí, como están las de estas por aquí, así. Están los saltamontes por ahí liados también. Que al final me va a tocar echar... Sí, es grandecito Me también. va a tocar echar azufre. Y no quiero, pero bueno. Y si no... Entre las hormigas y los saltamontes que hay, chavo el festín que se dan. Un poquito, tampoco hay que estirarle tanto. Y ahí vais. Se vaya cogiendo ella y poquito a poco se vaya levantando. Qué pepinico, chavales. Como haciendo, va tirando de aquí, va tirando aquí, va creciendo la mata, va echando por aquí, va echando... ¡Puf! Ya te digo yo que voy a tener que poner un puesto ahí en la curva. En la curva, en la entrada del camino, un cartelito allí. Oye, vendo hortalizas aquí de huerto, buena, barata. Esa es la curva. A 1 euro, todo, chavales. La curva. A 1 euro todo. Y ya os digo, me dijo mi mujer, a una rifa. Cuando llegamos a 1000 suscriptores, hacemos una rifa y cesta aquí a punta pala, para que la gente coma lo bueno. No coma guachirri de supermercados. Y como no se pongan las pilas, madre mía. Yo ya, mira. Yo ya este verano ya no compramos hortalizas. Pero no compramos ni nosotros, ni mi madre, ni toda mi familia alrededor. Estas son chiquitillas, que todavía las vamos a dejar ahí. Vamos a dejar ahí que crezca la pobre. Esta es la canija. Siempre tiene que haber una canija. Tiene que haber una canijica por ahí, la pobre. Una canijica, y a ver, si tiene 2 matas, ya es que va matando para las 2 matas. La que más grande esté, se la engancho. La que más grande esté la mata, se la engancho, porque eso tira matas por todos lados. Ese tiene mucha flor, sí. Ahí tiene esta de aquí. Mm. Luego esta, si se hace más grande, es como tiene 2. Tiene dos ojos. Va echando por un lado y por otro. Pues cuando esta sea más larga, pues lo mismo, lo echamos para arriba. Porque, a ver, si lo pongo 2 aquí, esta se queda muy chanquilla. Bueno, ahora veré, a ver. Buah, estamos a la vuelta que hemos hecho aquí. ¿Y eso pincha la mata esa del No. pepino? Esto lo pincha. La que pincha es el calabacín. El calabacín lo probaste el otro día. Sí, es que otro día me pinché. El otro día te pinchaste por tocar la cosa que no tenías que tocar, hija. Por dotorear. Sí, por dotorear, que es cotillear. Aquí decimos nosotros dotorear. Sí, es que se pega todo, menos Aquí hermosura. nosotros decimos dotorear. El castellano, cotillear. O cotillear cosas que no tienes que mirar, tal. Pum. Cuando estás
Estás detrás de los armarios buscando ahí a ver si hay algo escondido, pum, y te pillas con esto de ratones, por lo mismo. Eso te pasa por dotorear. Por eso nosotros decimos eso. Es que ya no sé cómo se dice en verdad. Ya me Cotillear. acostumbro. No, pero Sí, tampoco es cotillear. dotorear es cotillear. No. Cotillear. Tengo que echarle abono. Lo que sí que le voy a Ya me has echar. pegado las palabras alicantinas y ya no me acuerdo. Tranquila, no, comunidad valenciana. Las valencianas, ya no me Vámonos acuerdo. para acá, a ver. Vente para acá. Por enrea, también Enrea, puede ser. enrea, enrea. A ver, enrea. Por enrea, por Mira, meter a la ver, mano. otra chatilla. Siempre hay algunas que otras se hacen chatillas, pero mirad, esta mata, ¿eh? Joder, mirad. Me llega más que por la rodilla, ¿eh? Ha quedado aquí una buena matita. Buah, es que esta se ha pasado hasta del cable. Esta se ha pasado del cable, pero bueno. Que vaya aguantando la pobre. Ya le Esa yo pondré- creo que le está quitando el agua a esta que no crece. No, si tiene cada uno tiene su goteo. Pasa que ya os digo que cada planta es un mundo. Ya, ya veo, Cada sí. planta es un mundo. Yo he comprado de todas, he comprado todas y todas me han cogido. Ni una se me ha secado. Ni una se me ha sacado. Y hay gente que compra mejor, venga, voy a comprar 3, voy a comprar 5 para que, pues si se seca. Pero aquí, mira, compras 5, las 5 te salen. Compras 6, 6 te salen. Una tierra muy buena. Ahí, se vaya levantando. A ver, ¿dónde está el tronquillo? Ahí está. ¿Eh? Y ella ya, pues, va cogiendo el ritmo. Esto es como las personas, uno más grande, otro más Ah, no, pequeño. como las personas. Mira, otra mata aquí, guapa. Ahí Espera. a ver, no, esta es otra. Son diferentes. Ah, si te he plantado aquí, madre mía. He plantado aquí para vender y regalar. La ponemos aquí en alto. Bueno, pues una de esas, las demás también. Pero ese se ha hecho más grande, ¿eh? Esa la línea ahí se ha hecho más grande. Y esta chiquitilla, se van todas para arriba, ¿eh? No, esa no es tan chiquitilla, ¿eh? No, Esa está bien. van todas para arriba. Y esa tiene pepino súper grande ya. Sí. Lo dije ya, al final de este mes, digo, al final de este mes nada de eso, ya está. Ya a cosechar. Cuando salga grande ya para cosechar, a cogerlo. Que mirad que empujar tiene las matas, ¿eh? Las 4 gotas que hicieron aquí, madre mía. Madre mía, chaval. Vamos a va escarbando esto por aquí, para arriba, para abajo. Madre mía. Voy quitando las estas de aquí. Y eso no se va a quedar. Con el peso que tiene esto está enganchada a lo que es el vallado ahí. El vallado tiene el hormigón, eso no se va a caer con el peso. Ya les digo yo que no se cae. No se cae con el peso. Pues los mosquitos sí que hay, es que me van a la cara. Me dan mosquitos, sí. Ahora que ya se ha ido el sol. Voy a terminar aquí esto ya. Que me quedan cuantas. ¿Esa es una mata sola o tienes ahí dos? No, esta es una. Lo que pasa es que hay otra por ahí. Que van todas para arriba. En vez de Se ir para quedan abajo, 4 detrás de ti. ahí van para arriba. Van todas para arriba. Y aquí hay otra. Aquí hay otra. Es otra. Es que hay aquí para ahí, ¿eh? Lo digo yo. Este también es grandecito. Este y ese los tienen ya grandes. Lo voy echando para arriba. Bueno, y ese también, ¿eh? Esto no se va a caer. Echándolo para arriba, así. Lo digo porque tengo los melones los melones y las sandías aquí, si no también lo dejo que vaya haciéndose aquí. Claro, pero es que como no tengo el sitio limitado, chavales. Tengo el sitio limitado. A ver si algún día podemos arreglar lo que es todo el cercado de la finca, que no entre ningún conejo y ya podéis plantar ahí, veis un huerto en condiciones. Mira, aquí hay otra Porque nos sandía. falta todavía cosas por plantar. Pero bueno, que todavía estamos a tiempo, que a lo mejor ahora en cosechar lo que son las lechugas ya, porque sean las lechugas a lo mejor tiene que dar un mes o 2 meses, podemos plantar lo que nos falta, la ñora, pimiento italiano, esto eso nos ha faltado por plantar.
Esta se queda corta, esta la vamos a hacer aquí un nudo así, pequeñito, como el otro. Y la tiramos para arriba. Y eso, y podemos plantar con la lechuga ahora mismo están para cosecharla. Aún le queda un poquito, ¿no? Pero que yo digo que va a ser las primero que vamos a cosechar aquí. Van a ser las lechugas y a lo mejor algún pepino por ahí. Y el calabacín. Y El calabacín va a un también. El ritmo. calabacín también va a un ritmo bueno. Sí. ¿Veis? Se iba bien. Está para arriba también. Voy a coger 3. También esto es muy bueno porque estos son cuerdecitas de estas que se deshacen con el tiempo, son biodegradables. Se van haciendo para arriba. Esta ya la podemos atar así. Buah, vaya veneno. A ver, que no le quiero coger. No le quiero coger por el nudo de. A ver. No le quiero coger por el tomate, por el pepino. Cojo por aquí. Ahí está. Lo engancho por aquí. Buah, chavales. Ya porque se está haciendo de noche, si no, madre mía. Chaval, el olor que hay aquí a huerto. Ya No ves. hay que inventar los móviles con olores, chavales. Si pudieran oler aquí salir los olores. Un olor aquí a huerta, pero a huerta, ¿eh? Ahora que corre así la brisita un poquito, jolín. Huerto, huerto. Este Esa está también- chiquitilla ¿veis? también. Pero este tiene 2 ojos también, ¿ves? Que tira por un lado y tira por otro. Hay Pero algunas que no te tira, hay llega, algunas sí. que nada más que tiene un ojo. ¿Veis? Como esta. Esta nada más que tiene un ojo y tira por un lado. Y hay otras plantas, ¿veis? Que tira por uno y tira por otro. Y salen 2 ojos. ¿Qué pasa? Que por un lado tira pepinos y por otro lado más. Que igual los tira de una mata de 2 ojos, tira mejor los pepinos más finos. Y de una mata, como solo tiene una mata, un ojo, pues los tira más gordos. Y eso es así. Ese no te llega, esa está chiquitita. Esta, le puedo hacer aquí un apaño. Le puedo hacer un apañito. A ver, así, que no va a tardar mucho. Porque igual, ya os digo, igual le quito un ojo y le dejo solo uno. Pero para hacer los pepinos, los pepinos estos que hacen pequeñitos, en vinagre. Esos están muy buenos Esto viene también. bien. A ver, Mira, ahí está saliendo otra sandía también. a ver, Ay, es que sandías hay un montón, un montón, sí. A ver que no haga daño a la planta, que me entre un poquitín nada más. Un poquito más para adelante. Que si ya las coges de pequeñitas, pues luego ya va a ir ellas solas también para arriba y no tienes que estar ellas por abajo. A ver. Bueno, yo creo que por aquí así, un nudito así pequeñito. A ver si puedo. Es muy chiquitilla esta. No quiero apretarle mucho. Ahí está. Ahí está. Eso ahí aguanta. Luego ya si no le pongo. Lo voy a ver empalmado, pero bueno. Ahí, porque le he hecho un nudo ahí más malo. Le meto 2 aquí. Eso es. Será por cuerdecitas de estas. Todo el manojo de cuerdas. Y ahí pues es el que vaya tirando por aquí. Ahí está. Y la última. Pues mira, tenemos 2 opciones también. Ponerla aquí también. Y luego pues tirarla por ahí, por la reja. Lo que pasa es que como salgan al exterior, los conejos se inflan. Pero bueno, que coman también los animales. Si va aquí va a haber para todo el mundo. Si aquí va a haber para todo el mundo. A que si sale algún ojo para allá o tal, que coman los animales también. Y ya está. Pues se queda muy bien. Me viene la lluvia por ahí. Se ha ido para allá, lo estoy viendo aquí. Pues nada, chavales. Ya he dado lo que me faltaba aquí de los pepinos.
Ahí se ha quedado guay, se ha quedado bien atado ahí. Y ya os he enseñado también la huerta, que hacía tiempo que no... Desde la otra había pasado ya 2 semanas o 3. Y mirad el aspecto que tiene ya. Una señora huerta y una hace un olor aquí, que ni lo imagináis. Pues nada, chavales, nosotros ya nos vamos a ir para casa. Y ya esta semana ya a ver si ya empiezo ya a comprar los palos para hacer ya la estructura de la casa. Y hacer un vídeo para que lo sigáis viendo y seguir. Chavales, lo importante es seguir, seguir, seguir. Pues nada, chavales, nos vamos a despedir. Nena, ¿te despides? Hasta luego. Vale, pues nosotros ya nos vemos la semana. Seguro ya os digo que voy a seguir la siguiente fase, montar los palos y ya os enseñaré haciendo un vídeo. Ahora, chavales, que paséis buenas noches y nos vemos la próxima. Hasta luego, chavales.